En el año 2008, la industria musical estaba al borde del colapso. Las descargas ilegales habían destrozado las ventas de discos y artistas, productores y sellos buscaban desesperadamente una salida. Fue entonces cuando apareció un joven sueco llamado Daniel Ek, con una idea que prometía cambiarlo todo. ¿Y si pudiéramos escuchar toda la música del mundo sin tener que piratearla? Así nació Spotify, una plataforma que prometía salvar la música, democratizar el acceso y devolverle valor a los artistas. Pero lo que comenzó como un sueño de libertad musical, con el tiempo se convirtió en un sistema que muchos califican como la nueva tiranía digital. Una historia donde el algoritmo manda y los músicos pierden. Hoy conocerás cómo Spotify pasó de ser el héroe de la industria a uno de sus más grandes villanos. Spotify nació en Suecia, un país que ya era líder en tecnología y donde la piratería era casi parte de la cultura. En ese entonces, el sitio The Pirate Bay dominaba Internet. Daniel Ek, ex director técnico de uTorrent, conocía de primera mano cómo funcionaba ese mundo. Su idea fue simple pero revolucionaria: ofrecer música gratuita financiada por anuncios y con una versión premium para los que quisieran escuchar sin interrupciones. En 2008, Spotify se lanzó oficialmente, con un catálogo limitado, pero una propuesta clara: escucha lo que quieras, cuando quieras. Dio buen resultado. Con el paso del tiempo, Spotify se convirtió en sinónimo de streaming y la piratería comenzó a disminuir drásticamente. La industria lo aplaudió. Los artistas, al principio, también, pero nadie imaginaba lo que vendría después. Spotify introdujo un nuevo modelo, el streaming bajo demanda. Ya no comprabas la música, la alquilabas, y esa diferencia, aunque pequeña, cambió para siempre la forma en que consumimos arte. En lugar de pagar $10 por un álbum, ahora pagas una suscripción mensual, pero el dinero no va directamente al artista, sino a un sistema centralizado, controlado por Spotify y los grandes sellos discográficos. El resultado fue una economía donde los artistas pequeños reciben centavos, mientras los grandes nombres siguen dominando las listas. Por cada reproducción, un artista gana, en promedio, entre $0.003 y $0.005. Eso significa que para ganar $1,000 necesita más de 250,000 reproducciones. ¿Dónde quedó esa promesa de devolverle el valor a la música? Cuando Spotify se consolidó como líder mundial, algo comenzó a cambiar silenciosamente. La música ya no giraba en torno a los artistas, sino el algoritmo. El algoritmo, una especie de cerebro invisible, decide qué escuchamos, cuándo lo escuchamos y durante cuánto tiempo lo hacemos. Todo está diseñado para mantenernos dentro de la aplicación el mayor tiempo posible, no para que descubramos nueva música realmente. Listas de reproducción como radar de novedades, éxitos de hoy o descubrimiento semanal ya no son simples recomendaciones, son la puerta al éxito o al olvido. Estar en ellas puede significar millones de reproducciones, quedarse fuera, el silencio absoluto. Pero lo preocupante es que nadie sabe exactamente cómo funcionan. Los criterios son secretos y dependen de factores como la duración de la canción, el número de saltos que recibe, cuántas veces se repite o incluso la hora del día en que se escucha. Esto ha llevado a una transformación profunda en la forma de componer música. Muchos artistas admiten que crean canciones pensando en el algoritmo, no en su inspiración. Las canciones son más cortas, con intros reducidas a pocos segundos. El coro llega antes del primer minuto y los finales se recortan para que la gente no abandone antes de tiempo. Ya no importa tanto la historia ni la emotion, importa que el oyente no le dé siguiente. Spotify convirtió la música en una métrica, un producto optimizado para el consumo rápido, igual que los videos cortos o los memes. Incluso hay estudios que demuestran que el algoritmo prioriza a los artistas con acuerdos promocionales internos, es decir, a quienes pagan o pertenecen a grandes sellos. El resultado, los mismos rostros, las mismas voces, las mismas canciones, una y otra vez.
El sueño de democratizar la música se fue desvaneciendo. El algoritmo no te da libertad, te da la ilusión de tenerla. Con el crecimiento de Spotify, el algoritmo se convirtió en el verdadero protagonista. Ya no decides tú lo que escuchas. Lo hace una inteligencia artificial que elige por ti. Playlists como Descubrimiento Semanal o Radar de Novedades determinan qué artistas se vuelven virales y cuáles quedan en el olvido. Miles de músicos independientes invierten horas y dinero para entrar a esas listas, pero pocas veces lo logran. El algoritmo no premia el arte, premia el engagement. Canciones cortas, estribillos pegajosos, repeticiones, música diseñada no para emocionar, sino para retener. Spotify moldeó una generación de oyentes que pasan canciones sin escucharlas completas. Y en ese proceso, la música perdió algo esencial. Detrás del icono verde y la interfaz amigable, existe una red de intereses que muy pocos conocen. Spotify no solo cambió la forma en que escuchamos música, también cambió quién gana dinero con ella. Desde sus inicios, los tres grandes sellos discográficos, Universal, Warner y Sony Music, invirtieron en la plataforma. A cambio, recibieron acciones dentro de la empresa. Eso significa que cada vez que Spotify crece o cotiza en bolsa, ellos ganan millones, incluso si sus artistas no reciben nada. Este modelo crea un conflicto evidente. Spotify paga a las discográficas y ellas deciden cuánto le toca a cada artista. En la práctica, los músicos no negocian directamente con la plataforma, sino con sus propios intermediarios. En 2023, por ejemplo, Spotify generó más de $13,000 millones en ingresos, pero menos del 15% de eso llegó realmente a los artistas. Y a pesar de eso, Spotify sigue promoviendo su lema: empoderar a los creadores. Un mensaje que suena bonito, pero que en la realidad se queda corto. Además, la empresa ha sido criticada por prácticas polémicas como el programa Discovery Mode, donde los artistas aceptan recibir menos pago por reproducción a cambio de más visibilidad. Una especie de paga o desaparece, disfrazado de oportunidad. Por si fuera poco, Spotify también invierte en inteligencia artificial musical, capaces de componer canciones automáticamente. Esto podría significar que, en el futuro, la música creada por humanos compita con música hecha por máquinas, dentro de la misma plataforma. Y si eso ocurre, ¿qué pasará con los artistas reales? Spotify nació para salvar la industria, pero terminó creando un sistema donde la música se comporta como un producto de fábrica, predecible, repetitivo y rentable. Con el paso de los años, miles de músicos comenzaron a alzar la voz. Lo que empezó como un murmullo se convirtió en una protesta global. Las bandas legendarias como Radiohead, artistas como Taylor Swift, Thom Yorke, Adele, David Crosby, Neil Young y Björk han criticado duramente la forma en que Spotify paga y prioriza el contenido. Taylor Swift retiró su catálogo durante años, diciendo: el arte tiene valor y la música no debería ser gratis. Thom Yorke fue aún más directo: Spotify es el último suspiro de un cadáver moribundo, es el fin del arte. Y no se trata solo de grandes nombres. Músicos independientes alrededor del mundo han compartido historias desgarradoras. Millones de reproducciones que apenas se traducen en unos pocos dólares al mes. En 2022, el artista Kevin Brennan reveló que su canción superó 1 millón de reproducciones, pero solo ganó $250. Una cifra que ni siquiera cubre el costo de producir la canción. Muchos de ellos han intentado unirse a movimientos como #JusticeAtSpotify o Union of Musicians, exigiendo un pago mínimo de 1 centavo por reproducción. Pero Spotify ha rechazado esas peticiones, argumentando que el modelo actual es sostenible. El descontento ha crecido tanto que algunos países europeos están estudiando leyes para regular las regalías del streaming, garantizando una distribución más justa. Sin embargo, también han surgido alternativas. Plataformas como Bandcamp, Odious o SoundCloud Repost permiten a los artistas vender directamente a sus oyentes y conservar un mayor porcentaje de sus ganancias. Aún así,
El problema sigue siendo el mismo. Spotify es tan dominante que ignorarlo significa desaparecer. Es el dilema del músico moderno: aceptar el sistema o quedar fuera de él. Lo más triste es que la promesa inicial de Spotify era unir a los artistas con sus oyentes, pero hoy esa conexión se ha vuelto una transacción algorítmica, controlada por cifras, métricas y decisiones invisibles. Spotify no destruyó la música, pero la convirtió en un negocio donde la pasión vale menos que un clic. Spotify cumplió su promesa de acabar con la piratería, pero en el proceso creó algo mucho más peligroso: un sistema donde el arte vale lo que el algoritmo dice que vale. La música ya no se escucha, se consume, y los artistas ya no viven de su talento, viven de las reproducciones. Aún así, el cambio no está perdido. Cada vez más personas apoyan la música independiente, compran vinilos, asisten a conciertos y buscan reconectar con el arte real. Spotify cambió la historia de la música, pero nosotros decidimos si ese cambio fue para bien o para mal. Yo soy Jesus Digital y esta fue la historia completa de Spotify.